Yo maté a mi hermano esa noche en Granada. No con un cuchillo ni veneno, sino con un silencio que duró 18 años y se rompió como un cristal bajo mis pies. Miguel y yo éramos idénticos hasta en el dolor, dos cuerpos que compartían el mismo latido traicionado. Dos almas que se amaban en secreto mientras el mundo nos escupía. Y cuando volvimos a esa casa en el Albaicín, con el olor a jazmín podrido en el aire, no buscábamos perdón, buscábamos quemar lo que quedaba de nosotros en su fuego. Pensé que el exilio era una herida que cicatriza con el tiempo. Como esas grietas en las paredes de las casas antiguas de Granada que se cubren de hiedra y nadie nota. Pero no. El exilio es un río subterráneo que te arrastra bajo tierra. Y un día emerge, fangoso y furioso, arrastrando todo lo que creías enterrado. Miguel y yo lo supimos cuando el telegrama llegó a nuestra puerta en Madrid: tu padre se muere. Vuelve si puedes. Mamá. Si puedes. Esas dos palabras fueron el anzuelo que nos sacó del fondo. No por piedad, sino por esa maldita curiosidad de ver si el monstruo que nos devoró de niños había encogido con los años. Éramos los gemelos Morales, Antonio y Miguel, nacidos en el calor sofocante de un julio granadino. En una casa pegada al cerro del Albaicín donde el sol besa las tejas rojas y el viento del Sacromonte trae ecos de guitarras flamencas. Desde chiquitos éramos uno, compartíamos risas, golpes en el patio de la escuela. Y después, en la adolescencia, compartíamos algo más profundo, más prohibido. No era solo hermandad, era un amor que se enredaba en nuestras venas como las raíces de un olivo centenario. Lo descubrimos a los 15. En una noche de tormenta. Cuando el trueno retumbó y yo besé a Miguel en la oscuridad de nuestra habitación compartida. Sus labios sabían a sal y a miedo. Y desde entonces, fuimos cómplices en un mundo que nos habría linchado por ello. Nuestros padres, Ramón y Carmen, eran de esa Andalucía dura, de las que aún rezaban el rosario los domingos y veían en la tele las misas del Papa como si fueran partidos de fútbol. Papá trabajaba en la fábrica de aceite de oliva. Manos callosas que olían a tierra y a amargor, mamá cosía en casa. Sus dedos aguja y hilo tejiendo uniformes para turistas que venían a pisar nuestras calles sin entender nada. Nos querían a su manera, con abrazos ásperos y sermones sobre ser hombres de verdad. Pero cuando nos pillaron, a los 18, enredados en la cama de la buhardilla, con el sudor de verano pegándonos la piel, el mundo se rompió. Maricones. En mi casa, gritó papá, su voz como un latigazo. Mamá no dijo nada, solo lloró. Un llanto seco que duró días. Como si fuéramos una mancha en su falda impecable. Nos echaron esa misma noche, con una maleta raída cada uno y 20 euros en el bolsillo. No volváis hasta que os curéis de esa porquería. Fueron sus palabras de despedida, mientras la puerta se cerraba con un portazo que aún resuena en mis pesadillas. Granada se convirtió en un fantasma, sus calles empedradas, que antes eran libertad, ahora eran cadenas. Huimos a Madrid. A un piso compartido en Malasaña donde el arte y el pecado se mezclaban en las paredes grafiteadas. Allí, Miguel y yo reconstruimos lo nuestro, no éramos hermanos para el mundo. Solo amantes. Dos sombras idénticas que se buscaban en bares llenos de humo y cuerpos anónimos. Él se volvió profesor de literatura. Con esa voz suave que recitaba Lorca como si hablara de nosotros: verde que te quiero verde. Yo, diseñador gráfico, pasaba noches frente a la pantalla, dibujando rostros que siempre terminaban pareciéndose al suyo. Vivíamos bien.
O eso creíamos, cenas improvisadas con vino tinto y sexo que era a la vez salvación y herida abierta. Pero el hueco de Granada nunca se llenó. Llamadas ignoradas. Postales que no enviábamos. Un silencio que crecía como moho en las esquinas de nuestra alma. 18 años. 2 vidas paralelas en una ciudad que no era nuestra. Hasta el telegrama. Si puedes. Podíamos. Claro que podíamos. Pero no por ellos. Por nosotros. Por esa parte de mí que aún oía el eco de las campanas de la catedral y el rumor del darro bajo los puentes. Miguel lo dijo primero. En la estación de Atocha. Mientras el tren silbaba, vamos a cerrar el círculo. Antonio. No a perdonar. Sino a mirarles a los ojos y ver si Dios les ha devuelto algo de humanidad. Asentí. Pero en el fondo sabía que era mentira. No íbamos a cerrar nada. Íbamos a abrir una grieta que los tragaría a todos. El viaje en tren fue un purgatorio lento, campos de olivos que se perdían en el horizonte. Como dedos acusadores. Miguel dormía con la cabeza en mi hombro. Su respiración calmada contrastando con el torbellino en mi pecho. ¿Qué diríamos? Hola. Padres. ¿Han dejado de odiarnos? ¿O simplemente entraríamos y soltaríamos la bomba que llevábamos dentro? La bomba éramos nosotros, no solo gays. No solo gemelos. Habíamos adoptado un niño hace 2 años. Un crío de 5 que llamábamos Pablo. Con ojos como los de Miguel y mi terquedad. Lo habíamos criado en secreto. Lejos de Granada. Pero ahora. Ahora lo traeríamos al juicio final. O eso planeábamos. Llegamos al atardecer. Cuando el sol teñía la Alhambra de oro líquido. El taxi nos dejó en la cuesta de Gómez. Y subimos a pie. Paso a paso. Hacia el barrio donde crecimos. El albaicín nos recibió con su laberinto de callejones. Olor a temoruno y risas de turistas ajenos a nuestro drama. Nuestra casa estaba al final de una placeta escondida. Con su puerta verde desconchada y las macetas de geranios marchitos que mamá siempre cuidaba como a hijos pródigos. Golpeé la aldaba. Un león de hierro que rugió bajo mi mano. Mamá abrió. Carmen. Con el pelo blanco recogido en un moño apretado. Los ojos hundidos en ojeras que contaban noches sin dormir. Me miró como si viera un espectro. ¿Antonio? ¿Eres tú? Su voz era un hilo. Tembloroso. Detrás. En la penumbra del zaguán. Papá en su silla de ruedas. La enfermedad lo había reducido a un esqueleto con barbacana. Hijo. Murmuró. Y por un segundo. El mundo se detuvo. Queríamos odiarlos. Pero el amor es un veneno persistente. Entramos. El aire olía a caldo de verduras y a medicinas amargas. Nos sentamos en la cocina. La misma donde mamá nos daba de comer paella los domingos. Donde papá contaba chistes malos sobre toreros. Hablamos de banalidades, el tren. El tiempo. La fábrica que cerró hace años. Miguel y yo nos mirábamos de reojo. Midiendo el terreno. Ellos no preguntaban por eso. Por nuestra vida. Como si 18 años no hubieran pasado. Como si fuéramos los mismos chicos asustados que huyeron bajo la lluvia. Esa noche. Mientras cenábamos en silencio. Sentí el primer pinchazo. Papá tosió. Un sonido ronco que llenó la habitación. Cáncer. Dijo mamá.
Como si fuera un trámite. Le quedan meses. Y entonces. Sin aviso. Soltó, podéis quedaros. Pero nada de. Ya sabéis. Esta es una casa cristiana. Miguel se tensó a mi lado. Su mano bajo la mesa apretando la mía hasta doler. Sonreí. Falso como un billete de lotería. Claro. Mamá. Nada de eso. Pero en la habitación que compartimos de niños. Con las camas gemelas aún separadas por una mesita. El silencio se rompió. Miguel me besó con furia. Como si quisiera borrar las palabras de mamá con su lengua. No aguantaré esto. ¿Antonio? Susurró contra mi cuello. Volver y fingir. Es peor que el exilio. Lo abracé. Nuestros cuerpos encajando como piezas de un rompecabezas roto. Aguantaremos lo justo. Por Pablo. Para que vea que no somos cobardes. Pablo. Nuestro hijo. El secreto que traíamos como una granada sin seguro. Lo habíamos dejado con una niñera en Madrid. Pero mañana vendría. ¿Mañana? Cuando el sol iluminara las azoteas y los miradores. Soltaríamos la verdad, no solo éramos gays. No solo hermanos en sangre. Éramos padres. ¿Y eso? En su mundo de crucifijos y rosarios. Sería el pecado mortal. La segunda mañana en Granada amaneció con un sol que se colaba por las persianas como un ladrón. Iluminando el polvo en el aire y los recuerdos que flotaban como motas de luz. Me desperté con el peso de Miguel sobre mí. Su brazo cruzado en mi pecho como una barrera contra el mundo. Afuera. El bullicio del barrio empezaba, vendedores ambulantes gritando, frescos. Limones del Genil. El ladrido de un perro en la placeta. El tañido lejano de una campana. Todo igual. Y sin embargo, todo cambiado. 18 años. Y la casa aún crujía con los mismos secretos. Bajé a la cocina primero. Descalzo sobre el azulejo frío que me erizaba la piel. Mamá ya estaba allí. Removiendo una olla de arroz con leche. Su espalda encorvada como un arco tenso. Buenos días. Hijo. Dijo sin volverse. Pero su voz tenía un filo nuevo. Como si midiera cada sílaba. ¿Dormiste bien? Asentí. Sirviéndome café de la cafetera antigua. Ese brebaje negro y espeso que sabe a infancia amarga. Papá entró empujando su silla. Las ruedas chirriando contra el suelo. Sus ojos. Antes fieros como los de un toro en la vega. Ahora eran pozos grises. Miguel aún duerme como un niño. Comentó. Y por un instante. Vi al padre que nos llevaba a pescar al río. Riendo con una caña en la mano. Desayunamos en esa tensión palpable. Un velo invisible que separaba nuestras palabras de lo que realmente queríamos decir. Hablamos del barrio, como el turismo había subido los alquileres. Como la Alhambra ahora cobraba entrada como un palacio de ricos. Mamá mencionó a la vecina. ¿Doña Pepita? Que había muerto el año pasado de un infarto. Era buena gente. ¿Debo? Rezaba por vosotros. Soltó de repente. Y el tenedor de Miguel tintineó contra el plato. ¿Por nosotros? Preguntó. Su voz calmada pero con ese tono de profesor que disecciona un verso de Machado. Mamá bajó la mirada. ¿Por qué Dios os iluminara?
Ya sabéis. Sabíamos. Siempre sabíamos. Ese ya sabéis era el código para nuestra vergüenza. El pecado que no se nombra pero que envenena el aire. Papá carraspeó. Cambiando de tema, la fábrica. Todo se fue al carajo con la crisis. Ahora vivo de la pensión y lo que tu madre cose. Lo miré. Buscando en su rostro el hombre que nos echó a patadas. ¿Arrepentimiento? No. Solo resignación. Como un olivo seco que se dobla pero no rompe. Después del desayuno, Miguel y yo salimos a caminar. Necesitábamos aire. Ese viento seco de Granada que barre las calles y lleva ecos de flamenco desde las cuevas del Sacromonte. Bajamos por la Cuesta de los Chinos. Entre miradores que asoman al valle como ojos curiosos. Esto es una cárcel dorada, murmuró Miguel, deteniéndose en un banco frente a la Plaza Nueva. El Darro corría abajo, cristalino y ajeno a nuestro drama. Saqué el móvil, la niñera había enviado una foto de Pablo, riendo con un helado en la mano. Sus rizos negros revueltos. Mañana llega. Le dije. Miguel sonrió. Pero era una sonrisa rota. ¿Y entonces? ¿Qué? Les decimos, sorpresa. Abuelos. Tenéis un nieto gay como vosotros. No respondí. En cambio, lo besé allí mismo. En público. Un beso breve pero desafiante. Porque en Madrid éramos libres. Pero en Granada. Cada gesto era una revuelta. Un turista nos miró. Pero siguió caminando, una abuela con bastón frunció el ceño y murmuró algo sobre descarados. Miguel se apartó. No por vergüenza. Sino por rabia. Aquí nada ha cambiado. Antonio. Somos los mismos monstruos para ellos. Regresamos a casa al mediodía. Con bolsas de la compra, jamón serrano. Aceitunas de la Alpujarra. Pan crujiente del mercado de San Agustín. Mamá nos recibió con un abrazo forzado. Como si tocarnos quemara. Sentaos. ¿Qué almuerzo? Era gazpacho frío y tortilla de patatas. Platos que evocaban veranos en el patio. Cuando jugábamos al fútbol con latas vacías y papá nos regañaba por romper macetas. Ahora. Comíamos en silencio. Roto solo por el zumbido de las moscas y la tos de papá. Fue entonces cuando empezó la Vicacea. Esa que te roe por dentro como termitas en una viga vieja. Mamá. Con su rosario entre los dedos. Soltó, he estado pensando. En lo que pasó. Éramos duros. Lo sé. Pero el Señor nos manda pruebas. Papá asintió. Mirándome fijo. Hombres como vosotros. Hay curas ahora. En internet lo vi. Terapias. Miguel dejó el cuchillo. Su rostro pálido como la cal de las paredes. ¿Curarnos? ¿De qué? Papá. ¿De amarnos? La habitación se congeló. Mamá se santiguó. No digas eso. Sois mis hijos. Pero Dios. Dios. Siempre Dios. Ese escudo para su intolerancia. Me tragué la bilis. Sonriendo como un idiota. Hablemos de otra cosa. ¿Cómo está el jardín? Pero el daño estaba hecho. Esa tarde.
Mientras mamá descansaba y papá veía la tele, un partido del Granada CF que comentaba con gruñidos. Miguel y yo subimos al tejado. Ese lugar prohibido de niños donde fumábamos a escondidas. Granada se extendía abajo. Un mar de tejados rojos y cúpulas verdes. La Sierra Nevada al fondo como una promesa lejana. ¿Te duele? ¿Verdad? Le dije, pasándole un cigarrillo. Él inhaló profundo. El humo saliendo en espirales. No es dolor. Antonio. Es asco. Asco de mí mismo por volver. Por pensar que quizás. No terminó. En cambio, me contó un sueño que había tenido en el tren, soñaba que éramos niños otra vez. Y papá nos ataba a la cama para exorcizarnos. Con cruces de olivo y agua bendita que quemaba como ácido. Despertaba sudando. Con mi nombre en los labios. Yo lo abracé allí. Bajo el sol implacable. Y juré, no les daremos el gusto de rompernos de nuevo. Pablo llegará. Y veremos si su Dios les da fuerzas para rechazar a un niño. Pero la tarde trajo más sombras. Doña Pepita no era la única que rezaba por nosotros, el barrio entero lo hacía. Según mamá. La gente pregunta por vosotros. Dicen que sois perdidos. Perdidos. Como ovejas en el monte. Esa noche cenamos pescado frito del Genil. Y papá bebió demasiado manzanilla. Soltando confesiones ebrias, yo también tuve dudas de joven. Con un compañero de fábrica. Pero lo superé. Sois débiles. Eso es. Miguel se levantó. La silla raspando el suelo. Débiles. Claro. Por amar sin condiciones. Salió dando un portazo. Y yo lo seguí. Dejando a mis padres en su pozo de negación. En la calle. Bajo las farolas que parpadeaban como estrellas falsas. Miguel lloró por primera vez. Lágrimas calientes que caían en mis hombros mientras lo mecía como a un niño. No puedo. Antonio. No puedo fingir que no nos mataron esa noche. Y yo. Con el corazón hecho trizas. Solo pude susurrar, aguanta. Mañana Pablo trae la luz. Pero en el fondo. Sabía que la luz quema tanto como la oscuridad. Los días siguientes fueron un goteo de veneno lento. Ayudábamos en casa, yo empujaba la silla de papá por los paseos del Albaicín. Escuchando sus quejas sobre el cuerpo que le fallaba. Sobre una vida de trabajo sin recompensa. Vosotros podríais haber sido como yo. Fuertes. Fuerte. La palabra que usaba para justificar su odio. Miguel cocinaba con mamá. Pelando patatas en silencio. Mientras ella soltaba perlas, una mujer buena os habría enderezado. Hay muchas viudas aquí. Él respondía con monosílabos. Sus nudillos blancos en el cuchillo. ¿Y en las noches? Cuando la casa dormía. Nosotros nos amábamos en susurros. En la guardilla que olía a madera vieja y a jazmín marchito. Cada caricia era un acto de rebeldía. Cada gemido ahogado un grito contra el silencio impuesto. Pero el peso crecía, llamadas de Madrid. Preparativos para Pablo. Y esa carta que papá había escrito pero no enviado. Encontrada en su cajón, hijos. Volvé. He pecado. La leí a escondidas. Y el papel se mojó con mis lágrimas. ¿Arrepentimiento?
¿O solo miedo al infierno? La víspera de la llegada de Pablo. El aire se cargó de electricidad. Como antes de una tormenta sierrana. Cenamos temprano. Y mamá sacó fotos antiguas, nosotros de niños. Con camisetas a juego. Sonriendo en la Feria de las Flores. Erais tan puros. Dijo. Y su voz se quebró. Miguel la miró. Ojos como dagas. Puros hasta que nos quisimos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del reloj de pared. Papá tosió. Y en ese sonido. Oí el final acercándose. El tercer día. El albaicín se vestía de fiesta, la Virgen de las Angustias procesionaba por las calles. Cohetes estallando en el cielo como fuegos artificiales de un sueño roto. Desde la ventana de la buhardilla. Veíamos las túnicas moradas y los pasos de madera cargados por hombres sudorosos. Esa devoción andaluza que es a la vez belleza y cadena. Miguel y yo nos vestimos rápido, yo con una camisa blanca que olía a naftalina del armario viejo. Él con pantalones vaqueros que contrastaban con el luto del barrio. Hoy llega Pablo. Recordé. Y su sonrisa fue un rayo en la penumbra. Pero antes. El ritual matutino, café con leche en la cocina. Donde mamá rezaba en voz baja. Sus labios moviéndose como olas en el Guadalquivir. Papá. En su silla junto a la radio. Sintonizaba flamenco. El cante hondo de Camarón llenando el aire de lamentos que parecían escritos para nosotros. Buenos días. Dijimos al unísono. Esa sincronía gemelar que nunca perdimos. Y ellos respondieron con gestos torpes. Como si fuéramos invitados incómodos. La mañana transcurrió en una calma falsa. Ayudé a papá a asearse. Sus huesos frágiles bajo mi mano. Mientras él murmuraba sobre el pasado, en mi juventud. Granada era pura. No como ahora. Con tanto. Vicio. Vicio. La palabra colgaba como humo de incienso. ¿Vicio como qué? Papá. Pregunté. Enjabonando su espalda marcada por años de sol y esfuerzo. Se quedó quieto. El agua goteando. Como lo vuestro. El cura dice que es plaga. Me mordí la lengua hasta sangrar. Recordando las terapias que mencionaba. Esas curas que convierten hombres en sombras. ¿Y tú? ¿Crees en plagas? ¿O en hijos? No respondió. En cambio, cuando salí, lo oí sollozar solo. Un sonido gutural que me revolvió las tripas. Abajo, Miguel y mamá discutían en susurros sobre la cena, no quiero pescado. Carmen. Algo ligero. Ella. Con los ojos rojos, siempre fuisteis exigentes. Como si no os diéramos todo. Todo. Excepto amor sin condiciones. Salimos a por el coche que traería a Pablo desde la estación. El sol pegaba fuerte. Rebotando en las paredes blancas. Y el barrio bullía, niños correteando con globos. Mujeres en mantilla charlando en portales. En el mirador de San Nicolás. Nos paramos un momento. La vista de la Alhambra como un bálsamo. Mira eso. Dijo Miguel. Señalando los palacios nazaríes que brillaban contra el cielo azul. Construido por amor prohibido. Reyes que amaban a hombres. Y el mundo lo celebra ahora. Amargura en su voz. Como vinagre en el gazpacho.
Llegamos a la estación a tiempo. Pablo bajó del tren con su mochila de dinosaurios. El pelo revuelto y una sonrisa que iluminaba más que el sol granadino. «Papá Tony. Papá Miguel», gritó, corriendo a nuestros brazos. Lo alzamos. Su cuerpo liviano como una promesa. Y por un segundo, el mundo se redujo a nosotros tres, familia contra el abismo. En el coche de alquiler. Camino a casa. Pablo parloteaba sobre el viaje. Sobre el helado de pistacho y los pájaros que vio. ¿Y ahora? ¿Veré a los abuelos locos?, preguntó. Inocente. Miguel y yo nos miramos en el retrovisor. Sí. Pequeño. Pero locos de amor. La casa lo recibió con silencio. Mamá abrió la puerta. Su rostro una máscara de sorpresa al ver al niño. ¿Quién es? Pablo. Sin pudor. Se coló adentro. Hola. Abuela. Soy Pablo. Y tengo 6 años ya. Papá. Desde su silla. Lo miró como si fuera un espejismo. Un niño. Explicamos. Con voces medidas, nuestro hijo. Adoptado hace 2 años. Vuestro nieto. El aire se espesó. Como antes de una tormenta de arena del desierto. Mamá lo abrazó primero. Torpe. Oliendo a lavanda y a miedo. ¡Qué guapo!, murmuró. Pero sus ojos buscaban los nuestros. Preguntando sin palabras, ¿cómo? ¿2 hombres? Papá carraspeó. Siéntate. Chaval. ¿Quieres zumo? Pablo. Ajeno al drama. Corrió a explorar la casa. Sus risas rebotando en las paredes como ecos de vida nueva. Cenamos juntos esa noche, paella de mariscos. Con Pablo contando chistes malos sobre superhéroes. Pero bajo la mesa. Las tensiones bullían. ¿Quién es el padre?, soltó mamá de repente. El tenedor suspendido. Miguel la miró fijo. Ambos. Igual que vosotros lo fuisteis para nosotros. Silencio. Papá bebió vino. Su mano temblando. Esto no es natural. Un niño necesita una madre. Pablo. Con la boca llena. Intervino, yo tengo 2 papás geniales. Y una mamá en el cielo. Dice el cura. Risas forzadas. Pero el veneno se filtraba, miradas de reojo. Susurros cuando Pablo jugaba en el patio. Esa noche. La Vica CH se acumuló como nubes sobre la sierra. Pablo durmió en nuestra antigua habitación. En una cama improvisada. Soñando con fortalezas nazaríes. Miguel y yo. En el sofá del salón. Hablamos en susurros mientras los padres roncaban arriba. Me miran como si fuéramos ladrones, dijo él. Su cabeza en mi regazo. Como si Pablo fuera un trofeo robado. Lo besé en la frente. Salada de sudor. Es su miedo. No el nuestro. Pero duele. Duele ver cómo envenenan al niño con sus ojos. Al día siguiente. El goteo se volvió torrente. Mamá llevó a Pablo a misa. Para que aprenda valores. Dijo. Volvieron con el cayado. Preguntándome por qué la gente susurraba. Dijeron que mis papás son especiales.
¿Qué significa eso? Le expliqué con cuentos de príncipes que se quieren. Pero el daño estaba hecho. Papá. ¿En privado? Me confrontó en el patio. Entre los geranios muertos, estás corrompiendo a ese crío. Como nos corrompisteis a nosotros. Corromper. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Nosotros no corrompimos nada. Vosotros nos rompisteis. Las tardes se volvieron rituales de sufrimiento silencioso. Paseábamos a Pablo por el Generalife. Sus jardines perfumados de rosas y cipreses. Pero las miradas de los locales nos seguían, dos hombres con un niño. Un escándalo andante. En casa. Mamá rezaba más. Velas encendidas en el altar doméstico. Pidiendo milagros. Miguel se encerraba en la buhardilla. Escribiendo cartas que no enviaba. Versos sobre exilios que sangran. Siento que me estoy ahogando aquí. Me confesó una noche. Sus ojos rojos. Cada silencio es un latigazo. Y yo. Soportando. Siempre soportando. Porque el amor es eso, una carga que arrastras hasta que te rompe la espalda. Ayudaba a papá con sus medicinas. Escuchando sus confesiones ebrias sobre una juventud reprimida. Un amante fugaz en la mili que enterró para ser hombre. ¿Lo entiendes ahora? Me preguntó una vez. Vulnerable. Sí. Papá. Pero enterrar no cura. Solo pudre. Él lloró entonces. Lágrimas que olían a arrepentimiento tardío. Pero al día siguiente. Volví a las barreras, no delante del niño. El cuarto día. El silencio alcanzó su punto de ebullición. Pablo. Jugando en la placeta. Volvió corriendo, un señor dijo que mis papás van al infierno. Lo abracé. Su cuerpecito temblando contra mí. Miguel. Furioso. Salió a buscar al hombre. Pero yo lo detuve. No. No les des el gusto. Esa noche. En la cama. Miguel se volvió hacia la pared. Su espalda una muralla. Estoy cansado de ser el villano en su cuento. Y yo. Solo en la oscuridad. Sentí el primer crack en mi armadura. El quinto día. La grieta se abrió como una herida infectada. Supurando todo lo que habíamos contenida. Amaneció con lluvia. Inusual en Granada. Un aguacero que azotaba las tejas y convertía las calles en ríos de barro rojo. Desde la ventana. Veíamos el albaicín lavarse a sí mismo. Pero nada limpiaba el hedor de la hipocresía en nuestra casa. Pablo se quejó de frío. Acurrucado en mi regazo mientras desayunábamos pan con tomate y aceite virgen. Odio la lluvia. Dijo. Y yo le prometí un arco iris. Aunque sabía que las promesas en esa casa eran mentiras piadosas. Mamá. Con un chal sobre los hombros. Preparaba el desayuno en silencio. Sus movimientos mecánicos como los de una marioneta. Papá. Postrado por el dolor. Gemía desde su habitación, la quimio me está matando. Subí a ayudarlo. Inyectándole la morfina con manos que temblaban menos que su pulso. Gracias. Hijo. Murmuró. Y por un segundo. Sus ojos se suavizaron. ¿Sabes? He soñado contigo y Miguel. De pequeños. Corriendo por los huertos. Le sonreí. Amargo.
Sueños bonitos. La realidad fue más dura. Bajé y encontré a Miguel en la cocina, discutiendo con mamá en voz baja. ¿No le metas tus ideas en la cabeza? Siseaba él. Ella, Roja de ira, ideas. ¿Llamas ideas a la verdad de Dios? ese niño necesita saber que el pecado no es amor. Pecado. La palabra estalló como un trueno. Miguel se giró hacia mí. Ojos llameantes, díselo. Antonio. Diles que su Dios es el que nos echó a la calle. Mamá se santiguó. Lágrimas rodando. Erais nuestros. Lo hicimos por salvaros. Papá. Alertado por el ruido, rodó hasta la puerta en su silla. ¿Basta? Todos. Su voz era un graznido, pero autoritaria aún. Hablemos como familia. Nos sentamos alrededor de la mesa. Pablo escondido tras mi pierna, asustado por las voces altas. Y entonces, el turning point, Miguel. Con la voz quebrada pero firme, soltó el secreto que guardábamos como una granada. No solo somos gays. No solo somos padres. Hace un año, Antonio y yo nos casamos. En Ámsterdam. ¿Legal? Somos marido y maridos. El silencio que siguió fue un vacío absoluto. Como si el mundo hubiera implosionado. Mamá se llevó la mano al pecho. Jadeando, ¿casados? ¿Cómo? ¿Bestias? Papá. Pálido como la muerte. Murmuró, herejía. Habéis matado a vuestros padres. Pablo. Confundido. Preguntó, ¿por qué lloran los abuelos? Pero nadie respondió. Miguel continuó. Voz temblando, nos echasteis por amarnos. ¿Y ahora? ¿Con Pablo? Repetís el error. Pero esta vez. No huimos. Esta vez. Os decimos, no entraremos en vuestro infierno. Me quedé helado. El corazón latiendo como un tambor flamenco en mi pecho. Esperaba resistencia. Pero no esto, no el abismo que se abría bajo nuestros pies. Mamá se levantó. Tambaleante. Y subió las escaleras sollozando. Papá nos miró. Ojos llenos de un odio antiguo mezclado con algo nuevo. Algo como envidia. ¿Fue? Llevaos al niño y marchaos. No mancharéis esta casa. Miguel se levantó. Pablo en brazos. Pero yo lo detuve. No. Papá. Esta es nuestra casa también. Y nos quedamos hasta que aceptes. Pero el daño estaba hecho. Esa tarde. Bajo la lluvia que no cesaba. Salimos a caminar. Los tres empapados como almas en pena. Pablo lloraba. Aferrado a nosotros, no quiero irme. Me gustan los abuelos. Miguel. Con la mandíbula apretada. Susurró, no nos irán. Pequeño. Pero quizás ellos se vayan al infierno solos. En el mirador. Con la alhambra borrosa por la cortina de agua. Me volví hacia Miguel, lo has dicho. Todo. Él asintió. Lágrimas mezclándose con la lluvia. Era necesario. Pero duele. Antonio. Duele ver cómo nos matan de nuevo. Regresamos a una casa muerta.
Mamá había encerrado a papá en su habitación, rezando a gritos en el salón. Crucifijo en mano. Exorcismo. Necesitamos un cura. Pablo se tapó los oídos. Y yo lo llevé arriba. A la buhardilla, donde lo arrullé con cuentos de príncipes granadinos que desafían reyes. Miguel se quedó abajo, enfrentando el temporal. Horas después. Subió exhausto, papá confesó. Dice que nos quiere. Pero no puede. Su iglesia. Su vergüenza. La noche fue un velorio vivo. Dormimos con Pablo entre nosotros, su respiración calmando el caos. Pero yo no dormí, velé. Pensando en el niño que éramos Miguel y yo. Echados a la calle bajo tormenta similar. El ciclo se repetía, rechazo. Exilio. Silencio. Al amanecer. La lluvia paró, dejando un sol pálido que secaba los charcos. Bajamos. Y mamá nos esperaba con café frío. Perdonadme, dijo. Voz ronca. Pero no puedo. ¿El niño? Vivirlo en Madrid. Aquí. No. El dolor me atravesó como una lanza, no ira, sino una tristeza vasta. Como el valle del Genil al amanecer. Teli. Anestesiado. Asentí. Como quieras. Pero en el fondo. El fuego se encendía. No acabaríamos así. El sexto día. El clímax estalló no con gritos, sino con un silencio que ardía. El sol de Granada volvía a reinar. Implacable. Secando las calles y exponiendo las grietas en las fachadas como en nuestras almas. Pablo jugaba en el patio con un balón viejo que encontró. Su risa un bálsamo frágil contra la tormenta interna. Nosotros, los adultos, nos movíamos como fantasmas, mamá en la cocina, evitando miradas, papá en su habitación, tosiendo como si expulsara demonios, Miguel y yo. En el salón. Planeando la huida en susurros. Nos vamos mañana. Dije. Revisando billetes en el móvil. No aguanto más este veneno. Miguel asintió. Pero sus ojos tenían esa chispa rebelde. La de cuando éramos niños y robábamos higos del vecino. No. Antonio. No huimos esta vez. Les decimos adiós a nuestra manera. ¿Nuestra manera? Lo miré. Y en su rostro vi el plan, no violencia, sino verdad cruda. Esa que corta más hondo que un cuchillo. Lo organizamos rápido. Llamé a un amigo cura progresista de Madrid, que conocía nuestro matrimonio, vendría esa tarde. Discreto. Con una bendición laica disfrazada de visita. Mamá lo recibió con sospecha. Pero lo dejó pasar. Pensando en salvación. Papá. Arrastrado al salón en su silla. Lo miró con esperanza falsa. Padre. ¿Puede ayudar a mis hijos? Están perdidos. El cura. Un hombre joven con ojos amables y sotana remangada. Sonrió. No perdidos. Ramón. Encontrados. Antonio y Miguel se han encontrado el uno al otro. Silencio. Luego. El golpe, y se casaron ante Dios y los hombres. ¿No es eso amor? Mamá jadeó.
santiguándose. Papá balbuceó, mentira. El matrimonio es hombre y mujer. Miguel se levantó entonces. Voz como un cante hondo. Profunda y desgarrada, escucha. Papá. Te lo diré una vez, nos echasteis porque teníamos miedo de perderos. Pero perdisteis vosotros. Perdisteis ver crecer a vuestros hijos. Perdisteis el orgullo de un nieto que os llama familia. ¿Y por qué? Por un libro viejo y un Dios vengativo que no inventasteis vosotros. Pero que usasteis como excusa para vuestro propio miedo. La habitación se cargó de electricidad. Pablo. Asomado desde la puerta. Observaba con ojos grandes. Mamá lloró, sois demonios. Pero Miguel no paró, no. Mamá. Demonios sois vosotros. Que preferís un cielo vacío a un infierno con amor. Yo os perdono. Porque Pablo me enseñó a perdonar. Pero no vuelvo. No hasta que admitáis que el pecado fue vuestro. No nuestro. Papá. Con el rostro contorsionado. Extendió una mano temblorosa. Miguel. Hijo. Pero era tarde. Miguel se arrodilló frente a él. No en sumisión. Sino en desafío, dilo. Papá. Di que nos quieres como somos. Silencio. Segundos que duraron eternidades. Luego. Un susurro roto, os quiero. Pero no puedo. Eso fue el clímax, no un estallido. Sino un quiebre. Miguel se levantó. Besó su frente arrugada. Y salió al patio. Donde Pablo lo esperaba con brazos abiertos. Yo me quedé. Frente a mamá. Que sollozaba en el suelo. Carmen. Dije. Suave pero firme. Nos viste nacer. ¿No ves que esto es vida? Ella negó con la cabeza, vida contra Dios. No. La abracé entonces. Por primera vez en 18 años. Su cuerpo frágil contra el mío. Tu Dios nos hizo así. Acéptalo. O pierde todo. ¿Se apartó? Ojos vacíos. Esa tarde. El cura nos bendijo en secreto. En el tejado bajo el sol poniente. Con Pablo como testigo inocente. Que el amor os guarde. Dijo. Y Miguel y yo nos besamos. Libres por fin. Con la Alhambra como telón. Abajo. La casa crujía con lamentos, papá gritando por morfina. Mamá rezando sin fe. La cena fue un funeral. Comimos en silencio. Pablo contando historias de la lluvia para romper el hielo. El agua lava todo. Dijo. Y en sus palabras vi la verdad. Después. Subimos a empacar. Miguel doblaba camisas con manos precisas, lo hice. ¿Antonio? Dije lo no dicho. Lo abracé por detrás, y yo te amo por ello. Pero duele. Sí. Dolía, un vacío en el pecho. Como si hubiéramos amputado una extremidad. Bajamos por última vez esa noche. Papá nos esperaba en el zaguán. Silla al lado de la puerta. Marchaos. Dijo. Voz ronca. Pero. Volved algún día. No prometimos nada. Mamá. Con los ojos hinchados. Besó a Pablo, sé bueno.
¿Mi cielo? Él. Sabio más allá de sus años. Le dio un dibujo, 2 casas unidas por un puente. Para que no estemos lejos. Salimos a la noche granadina. Estrellas sobre el sacromonte. El aire limpio de jazmín. En el taxi al hotel. Pablo se durmió en mi regazo. Miguel a mi lado. Su mano en la mía. ¿Hemos ganado? Susurró. No respondí. Ganar duele cuando cuesta sangre. El 7º día. Las cenizas de lo quemado se asentaron, dejando un paisaje nuevo. Áspero pero vivo. Dejamos Granada al amanecer. El tren silbando como un lamento flamenco mientras el albaicín se perdía en la niebla matutina. Pablo dormía contra la ventana, su aliento empañando el cristal. Soñando quizás con abuelos que no lo rechazaban. Miguel y yo nos mirábamos en silencio. Manos entrelazadas bajo la manta raída. Procesando el torbellino, el clímax había pasado. Pero el eco resonaba. Un zumbido en los oídos que no cesaba. En Madrid. La vida nos recibió con su caos familiar, el piso en Malasaña. Con sus paredes cubiertas de dibujos míos y libros de Miguel. El olor a café quemado y a libertad. Pablo corrió a su habitación. Desempacando juguetes como si nada hubiera pasado. Pero en sus ojos había una sombra nueva. La de un niño que intuye grietas en el mundo. Los abuelos vendrán a vernos. ¿Verdad? Preguntó esa noche. Al acostarse. ¿Algún día? Mentí. Besando su frente. Miguel. Desde la puerta. Añadió, cuando estén listos para el puente. Los días siguientes fueron de curación lenta. Como un río que excava su cauce en la piedra. Llamadas ignoradas desde Granada, mamá enviaba mensajes de texto torpes. Rezad por él. Sobre papá. Cuya tos se agravaba. No respondimos al principio, el corte era necesario. Un cordón umbilical cortado de nuevo. Miguel volvió a sus clases. Recitando García Lorca a alumnos que lo miraban con admiración. No con juicio. El amor es un río profundo. Decía. Y yo sabía que hablaba de nosotros. Yo. En mi estudio. Dibujaba rostros de Granada. La Alhambra como una fortaleza herida. 2 gemelos de pie en un puente sobre el Darro. Uno mirando atrás. El otro adelante. Vendí uno a una galería en el centro. Titulado Exilio Dorado. Y el dinero sirvió para un viaje a la playa, Pablo construyendo castillos en la arena de la costa tropical. Riendo sin sombras. Pero en las noches. El precio se cobraba. Miguel despertaba sudando. Pesadillas de puertas cerradas y cruces ardientes. Siento que los matamos. Confesaba. Acurrucado contra mí. No. Amor. Les dimos la chance de vivir. Noticias de Granada llegaron en oleadas. El cura amigo llamó, papá empeoraba. Pero había confesado todo en el lecho de muerte. Perdonando en voz alta. Dijo que os quería como hombres. No como sombras. Relató. Mamá. Sola ahora. Vendió la casa del albaicín, demasiados recuerdos. Escribió en una carta que llegó semanas después. Perdonadme. He rezado. Y Dios me dice que el amor es más grande que el miedo. Volved cuando podáis. Para Pablo. La carta olía a jazmín seco.
Y la guardamos en una caja. Junto a fotos antiguas. No volvimos pronto. El verano pasó en un bálsamo de normalidad, barbacoas con amigos queer. Paseos por el retiro donde Pablo corría libre. Sin miradas acusadoras. Miguel y yo renovamos votos en una ceremonia pequeña. Solo nosotros y testigos. Bajo un olivo en un parque. Prometiendo no exiliarnos nunca más. Por los que no pueden amar. Dijimos. Y Pablo lanzó pétalos al aire. Pero el precio se pagaba en silencio. Mamá visitó una vez. Sola. Quedándose una semana en un hotel. Vimos a Pablo jugar con ella en el zoo. Sus risas forzadas al principio. Genuinas al final. Es guapo. Admitió. Y Miguel la abrazó. Perdón fluido como vino. Papá no la acompañó, su tumba en el cementerio de Granada. Bajo un olivo. Era su última palabra no dicha. Fuimos al funeral meses después. Solo nosotros tres. Dejando flores y una foto de Pablo en la lápida. Descansa. Papá. Ojalá hayas encontrado tu puente. Ahora. Un año después. La herida cicatriza con cicatrices visibles. Mamá llama los domingos. Su voz más suave. Contando anécdotas del barrio que ya no es suyo. Viene a visitarnos. Duerme en el sofá. Y una noche. Nos vio besarnos en la cocina, no dijo nada. Solo sonrió. Rota pero remendada. Pablo la adora. ¿Y en sus dibujos? Las casas ya no están separadas. Yo camino por Madrid. Pero Granada vive en mí, sus calles empedradas en mis venas. El Darro en mis sueños. Miguel y yo somos más fuertes. Nuestro amor forjado en fuego. No en cenizas. A veces. En la quietud de la medianoche. Me pregunto, ¿valió la pena el regreso? Sí. Porque el exilio no es huir. Sino elegir vivir entero. Y si el mundo pregunta por el final. Diré, no hay finales en el amor. Solo puentes que cruzas. ¿O qué más? Nosotros construimos el nuestro. Ladrillo a ladrillo. Bajo el sol andaluz que nunca se apaga. En el fondo. Una pregunta queda, ¿quién rechazó a quién? Ellos a nosotros. ¿O nosotros a su oscuridad? El Darro fluye. Indiferente. Y en su corriente. Encontramos paz.